De hoy, alcanzando net cero, el poder de alinear NDCs con estrategias a largo plazo. Vamos a comenzar en este webinario en un par de minutos, pero quisiera darles un par de minutos para que las personas se conecten. Muchas gracias por su paciencia y vamos a comenzar pronto. Well, good morning, good afternoon, and good evening to everyone. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Melanie Robinson y soy la directora financiera y económica de este instituto y muchas gracias a los que se conectaron. Esta es la conversación, es cómo alcanzar net cero con las estrategias alineadas energéticas de NDCs y estrategias a largo plazo. Si quieren escuchar en portugués o español, únanse a sus canales y vamos a comenzar ahora. Muchas gracias a los intérpretes. Elijan su idioma de preferencia. Vamos a comenzar entonces y hoy me acompaña un panel de expertos distinguidos para hablar acerca de cómo podemos contribuir a nivel nacional con las estrategias a largo plazo para poder alcanzar el net cero a mitad del siglo, para poder mantener el calentamiento global a 1.5 grados Celsius. Me acompañan diferentes representantes de Australia, Brasil, Indonesia y Sudáfrica. Y pronto vamos a escuchar cómo cada país está trabajando en la alineación de NDC con sus estrategias a largo plazo y qué retos y estrategias podemos tener para traer estas herramientas nacionales para alcanzar net cero. Esperemos que puedan ver a nuestros panelistas ya en nuestras pantallas. Y, por favor, primero, ayúdame a dar la bienvenida al director Rachel Harris. Es la directora de negociaciones multilaterales del Departamento de Cambio Climático, Energía, Ambiente y Agua. Tiene 10 años de experiencia en desarrollo de participación climática y actualmente está preparando Australia para poder lograr Net Triple C. Y tenemos a el doctor Aloysio López Perrera de Melo, quien es director de políticas de ambiente y clima en Brasil. Es un especialista en desarrollo sostenible y cambio climático. Tiene 25 años de experiencia en el gobierno brasileño y es un consultor senior de la división climática del Banco Interamericano de Desarrollo. Bienvenido, director. Y luego tenemos a Ana Amalia, quien es planificadora asociada de el Plan de Bacanas, también en Indonesia, y ha estado trabajando en los últimos 16 años y antes era especialista en PT Prima en estas industrias. Y por último, pero no menos importante, tenemos al director John Witty. Él es el jefe director en el Departamento de Ambiente y Bosques en Sudáfrica. Es un profesional con 15 años de experiencia. Ha hecho contribuciones significativas en proyectos cable, como desarrollar el inventario de gases de efecto invernadero en Sudáfrica y también coordinando y liderando el APC de 2019. Ahora me gustaría compartir mi agradecimiento por todos por unirse y vamos a entrar a la discusión al día de hoy. Antes de comenzar, quisiera compartir algunas reflexiones de la COP29 y la importancia de alinear NDCs con estrategias a largo plazo. Esperemos que esto pueda ser las contribuciones que vamos a tener más adelante. Como todos ustedes que en este webinario quizás sepan, este año tuvimos COP29 en Bakú, Azerbaiyán, y tuvimos un tema entre los negociadores, el acuerdo de la nueva meta financiera climática, conocido como NSQG, y esta nueva meta va a reemplazar 100 mil millones de dólares, este objetivo que es diferente a lo que tenemos hace 19 años. Y al plantear esta meta me hace sentir vieja. Pero
Ahora, con los impactos devastadores que tenemos a nivel mundial, los países menos desarrollados no han logrado esta cantidad que se planteó para 2022. Ahora es claro que los países en desarrollo requieren. Y la COP29 es una oportunidad de poder tener finanzas climáticas y también poder ayudar a las economías en vías de desarrollo a nivel mundial. La COP29 también es fundamental porque es un momento crítico para que los países puedan enviar sus nuevos compromisos climáticos nacionales, que son contribuciones climáticas en varios acuerdos, pero es la primera vez desde que se crean los NDCs en 2021. El Acuerdo de París requiere que los países envíen cada 5 años NDCs más fuertes que los anteriores y esos compromisos son fundamentales porque tienen o son los vehículos para poder combatir las crisis climáticas y también para lograr contener el aumento de temperatura a 1,5 grados Celsius. Con estos acuerdos, es una oportunidad fundamental para que los países puedan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y también los efectos climáticos. Los países siguen con las metas que se han planteado. La IPCC indica que para esto tenemos que tener o reducir un 60% de las emisiones de gas de efecto invernadero. Además de los NDC, el Acuerdo de París también ha desarrollado estrategias a largo plazo de emisiones o LTLEDs, en donde es una ambición para el alcance de estos objetivos para 2050, en donde debemos de tener cero emisiones. También hay NDCs con los requisitos de reducción de 2030 y hay varias estrategias para poder lograr alcanzar las cero emisiones en 2050. Los NDCs de algunos países, no obstante, no se alinean a estas metas de net cero. De acuerdo con el reporte de 2030, para 2023, esto puede limitarse a 2°C, pero los NDCs son los objetivos de alcance de 2030 y si no se cumplen va a poder incrementar 2,5 a 2,9 grados. No, aún adicionalmente, estamos intentando alcanzar net cero. Reconociendo esto, el Acuerdo de París ha ayudado a las subsecuentes decisiones de COP para desarrollar las faltas de alineamiento y por primera vez el Pacto Climático de Glasgow de 2021 tuvo ciertas transiciones y cito, las transiciones deben de tomarse las circunstancias nacionales y noto y cito, la importancia de alinear las estrategias de emisiones. Tenemos que tomar la COP28 para poder alinear estas transiciones para net cero para mediados de siglo, para alinear las NDC con estrategias a largo plazo. Son señales que los inversores, las comunidades nacionales están comprometidas a sostener la acción climática con políticas, mecanismos financieros para poder alcanzar net cero. Con los países actualizando esto para noviembre, podemos tener planes a corto y largo plazo para prepararnos a los nuevos planes de acción nacional. También podemos asegurar que la próxima generación de NDC sea suficientemente ambiciosa y para ponerlos de manera simple, es que esto no se va a poder enviar y actualizar cada 5 años. Entonces, mientras los países se preparan para tener nuevos NDCs, hay que considerar la dirección que tiene el Acuerdo de París en las decisiones de COP con los objetivos a largo plazo y prepararnos sustancialmente. Estamos publicando algo que se llama los NDCs alineados y net cero y LTLEDs con una alineación hacia net cero, pero también mantener el 1,5 grados. Tenemos definiciones, criterios y retos para evaluar estos objetivos en las decisiones de COP y la literatura y también las consultas con los participantes. Habiendo dicho todo esto, estamos aquí para escuchar más cómo 4 países se están alineando con los NDCs y LTLEDs para alcanzar net cero. Sin más retraso, espero que estén tan emocionados como yo estoy para poder escuchar este gran panel de expertos.
Y como recordatorio para los que nos acaban de conectar, estamos grabando este webinario y esto va a estar disponible 24 a 48 horas al terminar el evento. Vamos a tomar preguntas del público y vamos a tener un QA en cerca de 40 minutos. Por favor, envíanos sus preguntas si quieren preguntarle a los panelistas y espero poder tener una conversación con estos panelistas. Entonces, sin más preámbulo, y me da gusto dar la bienvenida a nuestro primer orador, director Harris, para comenzar a contarnos acerca del proceso de Australia y la estrategia. Adelante. Gracias y gracias a todos y todas. Realmente aprecio esta oportunidad para poder hablar con todos ustedes. De hecho, estuve en el evento organizado por WRI en este tema y tuvimos unas discusiones bastante estimulantes y obviamente tuvimos la oportunidad de apoyar este trabajo en esta área. Solamente para mencionarlo, vamos a ver la primera diapositiva. Vamos a la siguiente. Sí. Hablando acerca de la escena general en Australia, Australia está comprometida para reducir las emisiones al menos 43% más abajo de los niveles de 2005 para 2030. De manera importante, este objetivo es solamente un alcance, no el tope. Esto está a una distancia eh, algo problemática por ahora, pero los objetivos de reducción para 2035 están en línea con nuestros NDCs y queremos alcanzar net cero para no más tarde de 2050. Simultáneamente estamos desarrollando nuestros próximos NDC para los objetivos de reducción de 2035 y el plan económico de net cero. Es una estrategia para poder alcanzar net cero para 2050 y esto es equivalente a los LTLEDs que Melanie ya mencionó. Y estamos desarrollando 6 sectores de planes de descarbonización, cubriendo todos los sectores mayores de la economía que son parte del plan. Estos elementos están siendo desarrollados en concepto con cada uno y esperemos que ayuden a la alineación de estos. Están siendo coordinados de manera doméstica por nuestra fuerza de tarea de Net Zero, el Departamento de Energía Climática, Energía y Ambiente. También incluimos nuestros NDCs, nuestros objetivos de 2035, pero también incluyen consejos para autoridades de cambio climático. También incluyen recomendaciones de nuestro departamento de tesorería en los impactos y cómo podemos lograr la transición con consultas de expertos, la industria, las comunidades y también sindicatos. Y de manera importante también consideramos los compromisos internacionales, incluyendo el Global StopTech. Los análisis nos mencionan para alcanzar net zero en 2050 nos va a ayudar a identificar objetivos a mediano y largo plazo y cómo llegar a esto. De esta manera, nuestro objetivo de 2035 es parte de esto como parte de net zero. La alineación entre nuestros NDCs y la estrategia es un proceso activo. Esto nos menciona que hemos estado actualizándolos. Al mismo tiempo, las autoridades de cambio climático nos recomiendan también cómo lograr este camino hacia net cero y el objetivo de 2035. Estos reportes y recomendaciones están planteados por un cuerpo común de consulta, retroalimentación, análisis y modelado. Los análisis económicos de la tesorería para poder lograr el net cero y los escenarios de 2035 utilizan las mismas premisas y también coordina con las jurisdicciones nacionales en los territorios para poder asegurar una alineación entre los planes sectoriales y también temas como adaptación, personas indígenas y también en los mismos territorios, planes y políticas que se tienen ya en lugar. Algo que no he mencionado acerca de la planeación de net zero en los NDCs, por un lado, necesita credibilidad.
tiene que ser específico y tiene que tener una certidumbre de políticas, y esto se hace con análisis rigurosos y también ambición, por otro lado. Hay que ser visionarios y flexibles. Ambas partes son cruciales. Para lograr este camino hacia net cero y poder alcanzar una inversión, tenemos que ser los más detallados que seamos posibles. Un mapa para 2035 y luego para 2050 tiene que tener una política articulada totalmente y tecnologías, y también los objetivos deben ser alcanzables. Estamos ya en un desarrollo tecnológico y tenemos renovables que han excedido las expectativas. Este acercamiento detallado puede traer inversiones en lo que podemos lograr. También tenemos que plantear metas ambiciosas que nos permita que Australia pueda lograr su ambición más alta. Para poder hacer esto tenemos que mantener la flexibilidad. No obstante, es necesario plantear algunos de los detalles en cómo exactamente esperamos alcanzar este objetivo. Como saben, esto es algo muy dinámico y el futuro puede ser predictivo. La tarea aquí es guiar las decisiones que estamos tomando ahora, plantear los cimientos y ponerlos en un camino claro sobre net cero, mientras mantenemos la flexibilidad para poder tener una certidumbre de innovación. Lo voy a dejar aquí. Muchas gracias nuevamente y espero realmente escuchar a los demás panelistas y la discusión. Gracias. Muchas gracias, directora Harris. Yo creo que estas palabras que son ambición, es algo muy importante. Ahora vamos a ir con la discusión. Con base en su experiencia en Australia, ¿qué es lo que cree que sería el mejor proceso para alcanzar el NDC y el ETS para poder seguir con esa parte de credibilidad y también ambición? Me parece que está en mute, directora Harris. Gracias. Disculpen. Sí, muchas gracias, Melanie, por esa pregunta. Es una muy interesante y esencialmente tiene que ver con, para nosotros, como mencioné, es un proceso activo. Hay que asegurar las estructuras correctas porque son varios procesos constantes y deben estar en comunicación constante también. Tenemos reuniones que jamás terminan, pero eso es para comunicarse a todos los niveles en una manera coordinada para asegurarnos que estemos en la misma página, nos quedamos en la misma página, y también esto mientras se desarrollan los planes. A veces tenemos 5 o 6 planes sectoriales con diferentes agencias, tenemos estados y territorios, tenemos diferentes participantes contribuyendo y es un proceso coordinado entre todos. I've also fallen foul of the mute button. That's fascinating. Thank you so Perdón, much. a mí también se me olvidó quitar el mute, pero eso es fascinante. Gracias, doctor Harris. En este caso, vamos a pasar con nuestra presentación de Brasil y vamos a seguir con las preguntas, si está bien. Ahora es mi placer presentar nuevamente al director Aloysio López de Melo. Y adelante, director. Gracias, Melanie, y gracias a WRI por organizar este diálogo increíble. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas y a mis colegas panelistas. Les voy a dar una revisión breve de dónde nos encontramos y cuáles son las preguntas y situaciones con NDC y las estrategias a largo plazo. En la próxima diapositiva, por favor. Sí, gracias. Nuestras emisiones GHG en Brasil tienen una característica muy específica. Tenemos algo como 17% de más o menos nuestras emisiones GHG de uso de tierra y agricultura también, cambio de uso de suelos, y podemos ver en las barras verdes son las emisiones de forestación.
Tenemos esta volatilidad en este tipo de emisiones. Entonces, una de las cosas que tenemos pendiente es cómo resolver estas emisiones en específico que han estado en un gran número de individuos, quizá tomando las capacidades que tenemos, pero lo que tenemos ya ahora como objetivos en NDC, tenemos los objetivos de 2035 de 2.5 gigatones de máximo de emisiones de dióxido de carbono y el objetivo de 2030 de 1.2 y los objetivos de 2050 para luego volvernos net cero en todos los gases de efecto invernadero. Eso es para nosotros un gran reto ya, porque como podemos ver, los datos oficiales dicen que tenemos 1.79 toneladas de dióxido de carbono en 2020. Tenemos que tener una baja importante para alcanzar nuestro objetivo de 2025 y para seguir alineados con el objetivo de 1.2 en 2030. Esto va a depender en la velocidad de reducir la deforestación en Brasil, pero también va a requerir un esfuerzo o esfuerzos sustanciales de diferentes sectores. Tenemos que notar que, por ejemplo, en Brasil el sector energético es muy reconocible. Tenemos un cierto porcentaje de electricidad en recursos renovables y tenemos 50%. El espacio para reducciones siempre va a requerir, digamos, aspirar a nuevas tecnologías, tener buen balance entre las inversiones y las innovaciones en los diferentes sectores. En la próxima diapositiva les estoy mostrando cómo estamos logrando este trabajo para poder alcanzar nuestros siguientes objetivos de NDC 2035, alineados con el compromiso de largo plazo de lograr net cero para 2050. Estamos utilizando estas herramientas analíticas y definitivamente tenemos esta capacidad en nuestro país para poder lograr este trabajo de modelado y necesitamos un modelo de evaluación integrado que es el que se encuentra en azul, hasta abajo en el centro. Esta es una combinación entre diferentes modelos sectoriales y hay presentaciones específicas de actividades clave relacionadas con energía, uso del suelo y otras áreas importantes en Brasil, pero también conectado a estos modelos globales, sí, la representación global económica y también otros modelos para la economía global que representa cuáles son las demandas para la economía brasileña en su economía global. Tenemos diferentes escenarios para averiguar cuáles son las mejores vías para poder lograr los objetivos a largo plazo de volvernos net cero en 2050 y cuáles son las inversiones y cuál es la manera más costo efectiva para llegar ahí. Este modelado a largo plazo nos da una perspectiva de cómo las tecnologías deberían o deben de evolucionar a mediano plazo y cómo serían las trayectorias costo efectivas. La información que tenemos es qué tenemos que hacer y cuándo hacerlo para poder llegar a una trayectoria efectiva para reducir las emisiones eh, GG, y también contaminación, reducir la contaminación de agua, etcétera. Este es un trabajo analítico, pero está conectado a una gobernanza y diálogo importante y fuerte en los diferentes gobiernos, diferentes ministerios sectoriales y también un proceso de diálogo con los sectores económicos, la sociedad civil y otros participantes para
poder mostrar cuál es el trabajo analítico que se ha estado haciendo y cuáles son las preocupaciones, perspectivas de diferentes sectores y construir con base en este diálogo y compartir una visión también de cuál es el mejor acercamiento y cuáles son los mejores pasos a tomar para poder permitir una trayectoria de largo plazo. En la siguiente diapositiva y final, tenemos algunos puntos específicos acerca de las oportunidades que tenemos, pero también los retos para poder lograr esta visión a largo plazo alineada con estos objetivos de 2030, 2035. Una cosa es que para la economía brasileña, un reto específico es que tenemos una gran carga compartida de emisiones de GHG como metano, nitrógeno, dióxido de nitrógeno en la agricultura y tenemos que tener un acercamiento específico para poder resolver estos tipos de emisiones y algunos de ellos son bastante difíciles de tratar, como los de el ganado, por ejemplo, y las tecnologías que tenemos para otros sectores. El segundo punto es para que nosotros podamos tener net cero en todos los gases de efecto invernadero para 2050, tenemos que avanzar a ser net cero en emisiones de dióxido de carbono 10 años antes. Así es como se ve el modelo. Tenemos que acelerar la reducción de emisiones de dióxido de carbono para poder lidiar con estas emisiones de no CO2 a largo plazo. Y el tercer punto es que como emisiones en el sector energético tenemos emisiones GHG bajas, pero tenemos transformaciones fuertes. Y yo creo que el primer punto que tenemos que resolver es cómo reducir la deforestación, pero también cómo incentivar un uso más eficiente de la tierra, pero también en el sector energético. Hay que pensar cómo poder desplegar o incentivar las nuevas tecnologías para obtener los combustibles que ya tenemos también y considerar biocombustibles y opcionales. También hay un potencial de nuevas tecnologías que puedan capturar y almacenar el carbono asociados con los biocombustibles. Vemos el potencial del sector energético para que no solamente sea de emisiones bajas de GHG, pero también poder reducir el dióxido de carbono a largo plazo con base en estas tecnologías. El otro reto está asociado del despliegue de nuevas tecnologías, cómo financiar, cómo movilizar los recursos, no solamente públicos, sino también recursos privados. Y tenemos el sector financiero con una visión clara de cuáles son las prioridades y los potenciales para alinear inversiones de estos potenciales. Estamos teniendo un juego de innovaciones en esta área, pero la movilización de los recursos es un punto clave, incluyendo los recursos públicos y también las restricciones físicas, pero vemos que para muchas de las áreas de mitigación tenemos que utilizar recursos públicos, además de los recursos privados. Esta estrategia financiera es una parte muy importante de su estrategia a largo plazo. Y por último, estábamos hablando, como mencioné anteriormente, con el sector privado, la sociedad civil. Es este proceso por el que estamos pasando de construir este aproximamiento, esta transición y cómo obtenemos una reconciliación o alineación con la estrategia de neutralidad a largo plazo, con el crecimiento económico y también siendo inclusivo socialmente y también tomando en cuenta los esfuerzos que el país está haciendo. Estamos avanzando en reducir la pobreza y creando nuevas oportunidades para la población. Entonces, yo creo que estas son las 5 áreas de oportunidades, pero también de retos para poder desplegar esta estrategia a largo plazo. Y este proceso
ha sido de análisis y solución y está siendo coordinado por nosotros, por el Ministerio de Medio Ambiente, por la Presidencia, el Ministro de Ciencia y Tecnología, para poder desplegar nuestra estrategia de mitigación nacional a corto plazo con las 7 estrategias de mitigación al comienzo del próximo año, y el siguiente paso va a ser tener una exclusión en las estrategias de largo plazo, ya que nuestros planes estén desarrollados y colocados. Muchas gracias, eso es todo. Gracias por su atención y me encantaría contribuir con responder cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias, fue fascinante. Les quiero hacer una pregunta ahora. Bueno, más tarde tendremos las preguntas del público, pero antes de hacer una pregunta quisiera subrayar lo interesante que es ver cómo ustedes han usado su modelo para generar más opciones, secuenciación de sus políticas y también para generar conversación con diferentes grupos de interés en Brasil para asegurar que la transición sea justa. Esto es relevante para muchos países, pero lo primero que quiero es preguntarle sobre la primera hoja de su presentación, que muestra lo difícil que es trabajar para la reducción de emisiones cuando se tiene algo tan volátil. ¿Cómo el esfuerzo cómo se está el sector trabajando para distribuir y coordinar esfuerzos sobre el tiempo para lograr que haya un acuerdo en el gobierno en ese sentido? Sí, gracias, Melanie. Justamente ahí es donde nos encontramos ahora. Tenemos un comité interministerial, el que está a cargo de dirigir el proceso de actualización de nacional climática en términos de mitigación, pero también de adaptación. Contamos con 16 planes de adaptación, por ejemplo, pero para el área de mitigación tenemos un grupo de trabajo con 18 ministerios y agencias y 7 planos de mitigación sectoriales dirigidos por ministerios clave. Lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer, y de eso estamos discutiendo justo ahora, es establecer no solamente los objetivos a 2035 y las estrategias a largo plazo, sino también lograr un acuerdo sobre los presupuestos de carbón a nivel sector en las diferentes áreas, que son 7. Para esto vemos los resultados del trabajo de modelo, analizando las políticas en cada uno de esos 7 sectores y el registro de emisiones y de iniciativas para encontrar el mejor equilibrio entre el esfuerzo de los distintos sectores. Eso debe definirse como presupuestos de carbono por sector para las diferentes áreas. Una vez que esto se haya acordado, pasaremos y avanzaremos a la implementación de las políticas y medidas en cada uno de los 7 sectores. Y también esto nos ayudará al avance más general en las emisiones. No es la primera vez que lo hacemos. Ya contamos con estrategias sectoriales, con presupuestos sectoriales para el objetivo 2030 y en algunos sectores hemos tenido un muy buen punto de inicio en términos de políticas, indicadores y en algunos otros sectores también. En algunos sectores tenemos que hacer mucho más trabajo todavía, pero tenemos la seguridad de que lograremos algunos compromisos muy específicos en el sector con relación a la estrategia a largo plazo para poder dar seguimiento a esos avances y también la importancia de ser transparente con la sociedad. Ese es el marco que estamos construyendo. Fascinante. Más tarde creo que a la hora de preguntas, creo que va a ser interesante hablar de esto, dado el interés
que hay en desarrollar estos objetivos. Estaremos aquí para más preguntas después, pero por ahora vamos a avanzar con Indonesia, donde escucharemos a la señora Amalia, quien nos contará un poco sobre la experiencia en Indonesia. Gracias, Melanie. Espero que alcancen a escucharme. Ah. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Greeting from Jakarta. I'm going to talk about the Voy a hablar sobre la alineación de Indonesia. Por supuesto que tenemos una alineación con nuestro plan nacional y se los queremos contar un poco. Esto es la manera en que nos alineamos a nivel nacional en términos de emisiones. Esto incluye la manera en que incluimos los objetivos de carbono en nuestra planeación nacional. A nivel superior podemos ver que Indonesia está comprometido con el cambio climático desde la COP13. Vemos allí los acuerdos que tenemos en este sentido y vemos cómo con los años hemos continuado avanzando a la contribución a nivel nacional de los compromisos que tenemos para la reducción de 9.29% para 2020. Y luego podemos ver que continuamos con este compromiso durante este proceso de remisión de emisiones hasta un 29% para 2030. Bueno, creo que cometí un error aquí, es 26% para 2020 y 29% para 2030. También se envió en nuestra estrategia en 2021 una mejora de este compromiso para llegar al objetivo de cero emisiones para 2060 o antes. En el año 2000 también mejoramos nuestro compromiso para aumentar este objetivo hasta 31.89% y 20 adicional con apoyo internacional. Estamos ahora listos para firmar nuestro segundo compromiso este año para diciembre de 2035, donde agregamos algunas HFCs, así como emisiones de efecto invernadero y otras emisiones en la escala. A nivel nacional, intentamos incorporar nuestro objetivo en el plan nacional. De hecho, de 2007 a 2017, la iniciativa se encontraba dividida. No teníamos una planeación incorporada, pero después en 2019, cuando estábamos desarrollando la iniciativa de bajas emisiones e intentando integrar nuestro compromiso climático en un plan para 2020 y hasta 2024, que todavía existe en la actualidad. Y estamos recién concluyendo con nuestro siguiente plan a largo plazo, que se estará entrando en vigor hasta 2045. También estamos preparando el primer borrador del plan de 5 años. Esta es la manera en que estamos intentando incorporar los compromisos globales con nuestro plan nacional. En la siguiente diapositiva podemos ver que aquí está el compromiso. Hemos enviado ya 4 veces estos NDCs. El más reciente con una actualización de NSU y UNFCCC, que habla del aumento de la reducción de emisiones de 29% a 34,81% y de 41 a 43% condicional también. El NDC
mejorado también es un paso hacia adelante para lograr nuestro segundo NDC que se alinea con nuestra estrategia a largo plazo, pero también esto nos permitirá refinar nuestra estrategia a largo plazo, ya que tenemos ya el plan. Y nuestro NDC mejorado, pues comenzaremos a discutirlo a detalle, cuenta con medidas de mitigación, con un enfoque en la manera en que estimamos que nuestras emisiones en el sector de agricultura, energía, va a ampliarse con un enfoque en la manera en que aumentaremos nuestra resiliencia en el componente económico, social y también de resiliencia del ecosistema y de los paisajes. El año anterior habíamos enviado nuestra estrategia a largo plazo con 3 diferentes rutas, un escenario para los diferentes sectores, NHS, IPU, agricultura, con políticas de transición y también buscando un escenario que sea compatible con el Acuerdo de París. En cuanto a la estrategia a largo plazo, se predijo que Indonesia llegaría en 2030 al punto máximo de 540 millones de toneladas. Y la ruta de adaptación también nos permitiría reducir el impacto del cambio climático. En este caso tenemos el 3.45% para 2050 para reducirlo en el PIB nacional y también con base en algunas necesidades y áreas objetivo de la economía, el modo de vida, ecosistema y paisaje. Este NDC mejorado muestra que todavía quizás estamos aumentando las emisiones hacia 2030 y que al pico se llegará en 2030 con algo de diferencia. La estrategia a largo plazo también buscará alinearse con este NDC mejorado y para el segundo NDC. Y acá vemos una comparación breve del NDC mejorado y nuestro segundo NDC. Buscaremos la reducción de emisiones con un año de referencia que es del 2019. También la parte de gases de efecto invernadero, HFC, agregaremos eso. También vamos a agregar una métrica de AR5. Vamos a ajustar nuestro inventario. Y también para el sector energético lo continúa siendo 2035. Y vamos a alinear nuestro escenario a largo plazo con el de 1.5 grados. En la siguiente diapositiva vemos aquí la manera en que intentamos alinear el NDC y el LTS. En este diagrama buscamos crear un mapa de nuestra estrategia a largo plazo para que pueda cubrir todos los NDCs. Y estos a su vez se van a traducir en los mapas de acción climática y el plan nacional y del sector. Es por eso que también desde el año 2020 hemos intentado integrar el plan de acción climática en nuestro plan nacional
Del lado derecho vemos la forma en que estamos implementando el Plan Nacional. En este momento y a mediano plazo también hemos agregado un objetivo específico de reducción de gases de efecto invernadero, así como el objetivo de reducción de intensidad de emisiones, en la que estaremos procurando alinear la reducción de gases de efecto invernadero a la par de mantener nuestro crecimiento económico. También aquí vemos la reducción de la pérdida económica debido al impacto climático y el desastre climático de 0.3% a la par de mantener nuestra resiliencia económica. Y en la siguiente parte de nuestro plan de largo plazo vemos un objetivo específico de reducción de gases de efecto invernadero, bastante más ambicioso que el plan mejorado, buscando el 51.51% para 2045, así como una reducción de la intensidad de 19.5%. También vemos la proporción de la pérdida económica directa del PIB de 0.11%. Siguiente diapositiva. Aquí vemos muy rápidamente el Plan de Desarrollo Nacional. Es un plan de 20 años. Serán 100 años de la independencia, en la que se reconvirtió en la República Unida de Indonesia. Y aquí la clave de la sostenibilidad es muy importante porque nuestro plan de desarrollo a largo plazo, aquí lo estamos alineando con un indicador específico de reducción de las emisiones, que es nuestro objetivo principal o uno de los objetivos principales, y también el índice de calidad ambiental, que es otro indicador que nos interesa. Y también debemos transformar nuestro crecimiento económico de manera que nos transforme hacia una economía verde con una estrategia baja en carbono enfocada al clima como parte central. Por eso es que la intensidad de las emisiones de efecto invernadero es uno de nuestros indicadores. Ahora, esta es la manera en que calculamos la necesidad de usar la economía verde como marco de nuestra transformación económica para mantener los beneficios económicos, sociales y ambientales. Mediante esta política podemos lograr las emisiones cero para 2060 o antes y el crecimiento económico se mantendría en promedio de 6.2%, lo cual se alinea con nuestro plan a largo plazo. Algunos otros beneficios están en la parte social, económica y ambiental. Por ejemplo, podemos exentar nuestro grupo principal por 3.6 millones y también mejorar nuestra resiliencia climática, creando empleos verdes en más de 1.8 millones para 2030. Y también, por supuesto, en el área económica vemos un avance. Estamos ya en tiempo, podemos dejar esta la última diapositiva. Sí, aquí vemos rápidamente la manera en que usamos los modelos para llegar a este objetivo. Siguiente diapositiva. También los retos y oportunidades y la manera en que implementamos el trabajo económico. Las altas inversiones, por supuesto, son necesarias y también debido a que la necesidad de la transición esté bien planeada,
Nos puede hacer falta más tecnología, está la brecha de tecnología y de conocimientos, pero al mismo tiempo se puede tener la oportunidad de lograr la creación de empleos verdes y también descarbonización en áreas urbanas, implementación de precios de carbono y el aumento de la tendencia ASG, que es importante comprometernos a estas reducciones a la vez que también perseguimos nuestro crecimiento económico. Aquí me detengo para que podamos continuar con la conversación. Muchas gracias, señorita Amalia. Muy amplia presentación y es fascinante ver cómo Indonesia ha incorporado los objetivos climáticos con la estrategia de desarrollo general. Si alguien tiene una pregunta para ella, por favor, guárdenla para ese momento. Lo que queremos es dejar que ahora nos cuenten un poco sobre la experiencia en Sudáfrica, el director en jefe en Sudáfrica, Jongiga Witi. Muchas gracias. Les voy a contar un poco sobre lo que estamos haciendo con nuestros NDCs y también los LTLs y cuál es el mensaje principal de la implementación de estos diferentes acuerdos. Una vista general de los LTLs. En 2020 los depositamos con la Secretaría de UNTV y no se cuantificaron los objetivos como tal, sino que se delinearon los procesos que nos permitirían llegar a las emisiones netas cero para 2050. Así que si se fijan bien en el documento como tal, no hay un compromiso hacia las emisiones netas cero, sino más bien que se delinea en fases y por eso queremos reflexionar un poco sobre el desarrollo que llevamos hacia allá. Como saben, Sudáfrica tiene el triple reto de la pobreza, la desigualdad y el desempleo. En el caso de Sudáfrica, lo que notamos es que el resultado o el objetivo de emisiones debería ser un resultado de atender el desarrollo. Por eso es que quisimos darle este enfoque. Si lo vemos en estas fases, la primera, que fue alrededor de 2020-2021, fue la que sentó algunas de las bases o pilares de nuestra trayectoria hacia las emisiones netas cero. Y allí se ven diferentes instrumentos de políticas. Uno de ellos tiene que ver con desarrollar planes sectoriales a largo plazo, de los cuales algunos ya se han desarrollado y serán sometidos a una revisión, trabajando de cerca con nuestra Comisión Presidencial Climática en la búsqueda de definir exactamente cuál debe ser nuestra ruta hacia las emisiones netas cero. Uno de los instrumentos principales o dos de los instrumentos principales que desarrollamos para lidiar con las emisiones son los objetivos sectoriales de emisiones, así como los presupuestos comunes. Son las cantidades asignadas a las industrias. En esta fase buscábamos delinear el proceso de desarrollo de estos y durante este pilar también pensamos ampliamente sobre cómo incorporar la transición justa en la respuesta climática general, no solo en mediación, pero también en adaptación, no solo en mitigación, sino también en adaptación. Así que buscamos todo aquello que podría verse afectado por eh, tanto adaptación como por mitigación, analizando la cadena de valor completa y las distintas industrias, metales, etcétera, y la manera en que esto podía permitir generar planes de transición para esos sectores, evaluar cuál sería el impacto que tendría el transformar estos sectores. Gran parte de esta información está disponible ya y estamos ahora implementando las medidas para atenderlas. Nuestra Comisión Climática Presidencial también generó el marco de transición que se encarga de la transición del programa. Son aspectos que ya se tienen implementados, pero que impactan nuestras medidas eh, de respuesta. También la ley Cambio Climático firmada en julio de este año muestra un plan de implementación
que como podemos ver, algunas de las medidas ya se encuentran implementadas, tales como los objetivos por sector de las emisiones. Esa fue la fase 1. La fase 2 tiene que ver con asignar objetivos de emisiones por sectores y esto cubre los presupuestos para las industrias. Hemos determinado entonces los objetivos de emisiones que fueron sujetos a un proceso de comentario público y ahora estamos atendiendo esos comentarios para poder llegar a los objetivos eh, finales, definitivos. Están disponibles al público, lo podemos compartir para que se pueda entender la manera en que estamos enfocando en los diferentes sectores. También estamos actualmente asignando lo que llamamos variables por industria. En esa fase nos encontramos actualmente. También buscará desarrollar algunas rutas de inversión para apoyar la transformación a una economía de baja en carbono. Sudáfrica, como sabemos, acaba de anunciar la inversión Jet IP que actualmente se está implementando. También la implementación de la agenda de hidrógeno verde. Tenemos un plan ya para hidrógeno verde. De hecho, el día de hoy el gobierno junto con la Unión Europea están anunciando las medidas para acelerar la implementación de los programas de hidrógeno verde en Sudáfrica. Todo esto basado en los pasos previos que habíamos ya implementado y luego la fase 3 que ya está en proceso. Será importante analizar los presupuestos a largo plazo para los distintos sectores y analizar también cómo atender el desarrollo de los retos. Ahora, lo siguiente que tenemos es las actualizaciones del NDC. En 2021 presentamos y enviamos nuestra actualización, que está ya disponible al público. Aquí vemos, bueno, es un diagrama un poco lleno, pero tenemos los puntos en rojo que son los objetivos a los que nos habíamos comprometido en dos momentos de tiempo, 2025 y 2030. Estos están expresados en términos absolutos, también como rango para 2025, por ejemplo. Nuestro rango se encuentra entre 3,98 y 5,10. 5,10 está más del lado de los 2 grados y 3,98 está más cerca del 1,5 grados de este plan. Y para 2030, el objetivo es de alrededor de 420 millones de toneladas en el límite superior, compatible con la tendencia de 1,5 grados. Estos son los diferentes escenarios que vemos aquí para la implementación de nuestros objetivos de emisiones sectoriales. No entro en detalles a cada uno de ellos, pero aquí podemos ver lo que está requerido en cuanto a el límite inferior de nuestro rango de objetivos, sobre todo para el plan de 1,5 grados, que resalta además las medidas adicionales que son necesarias, sobre todo en la parte del sector eléctrico y de transporte, porque cerca del 60% de nuestras emisiones provienen de esos sectores y si se atienden esos sectores, nos acercaremos mucho a nuestro objetivo del rango inferior para mejorar la tendencia de implementación de transición energética. Hemos cuantificado entonces los requerimientos de inversión para acercarnos más a esos objetivos y hemos evaluado también las medidas actuales que se tienen para poder llegar a esa parte inferior del rango. Y estos son los diferentes rangos que vemos aquí. En Sudáfrica también tenemos el reto de la electricidad, la necesidad de analizar las implicaciones que tiene esto para que logramos nuestras emisiones. Lo que ven aquí, entonces, son 12 años en amarillo, que nos da un indicio de lo que implicaría continuar con algunas de las medidas como las tenemos actualmente. Y de eso se trata
esta tabla general de donde nos encontramos y nos encontraremos. Pero básicamente todos los escenarios demuestran que en un lapso, estas son las tendencias, nos acercamos a 250. Esto requerirá de inversiones importantes, sobre todo en energías renovables y también buscando hacer cambios en infraestructura pública. Esos serán los sectores clave que nos darán una ventaja. También tenemos una implicación social para implementar nuestros objetivos y en general tenemos un efecto positivo neto implementando estos objetivos. Hay varias razones para esto. Una de ellas es que estamos planteando nuestros objetivos en las políticas y medidas existentes que el gobierno ha adoptado y que ha estado implementando. El problema causa la escala y la tasa para poder acelerar y implementar las medidas y políticas que ya se encuentran en lugar. Para esto hay que construir y tener arreglos institucionales, al igual que otros aspectos de gobernanza. Esto ya se está implementando para así, a su vez, facilitar la implementación. La segunda razón es que ya que tuvimos COVID y también la economía pre-COVID, nuestra economía no lo estaba yendo tan bien, tuvimos un plan económico de recuperación y si vemos las medidas que están estipuladas con estas políticas, en estos objetivos sectoriales. Lo que estoy presentando aquí es cómo intentaremos lograr nuestros NDC, las estrategias a largo plazo. De hecho, para nosotros es al contrario. Tenemos que pensar a largo plazo cómo podemos tratar los asuntos de desarrollo para poder lograr nuestros objetivos de net cero. Tenemos 4 fases aquí para implementar nuestros LED. La primera fase es tratar los objetivos de desarrollo. Lo primero que tenemos que desarrollar son caminos de desarrollo, señalar cómo resolvemos algunos servicios como movilidad. Por ejemplo, sabemos que en 2050 vamos a tener movilidad con uso de tierra también, asentamientos y otros servicios van a ser relevantes para 2050. La pregunta aquí es cómo podemos transformar estos servicios de una manera en que puede ser competitiva con los objetivos de net cero. Y una de las cosas que estamos explorando es la idea de una buena vida. Si no hemos alcanzado para 2050, pero tenemos mucho, es decir, alcanzamos los objetivos de 2050, pero tenemos inequidad y problemas con los estándares de vida. Eso es importante también. Hay que evaluar esto con otros 3 aspectos importantes al plantear los LED. ¿Cómo afecta la transición? ¿Cómo afecta en los objetivos de desarrollo? Y también los LEDs. Por ejemplo, el resolver la adaptación. Ese es uno de los puntos clave que nos interesan. Estamos revisando la dinámica de sistemas porque algunas de las medidas que podemos recomendar quizás puedan tener tendencias que no hemos identificado. Tenemos que pensar en las dinámicas de sistema. La segunda razón es que queremos también identificar qué elementos de políticas pueden ser incentivos regulatorios también que tengamos que implementar para facilitar la implementación. Me parece que ya no lo escuchamos, director. No estoy seguro qué está sucediendo. ¿Puede escucharme ahora? ¿Está ahí, jefe director? Oh, podemos escuchar. Ok, disculpen, creo que solamente soy yo. Solamente continúe. No hay problema. Luego la fase 2. La fase 2 es donde tratamos los caminos de emisión para net cero, pero esto va a seguir los caminos de desarrollo. Por ejemplo, si estamos pensando en tener ciertos tipos de asentamientos o sistemas alimentarios, ¿qué significa esto en nuestro camino de emisiones hacia net cero? Así es como lo revisamos. También vamos a desarrollar también objetivos a largo plazo de
emisiones por sectores, es muy importante. También los análisis de impacto socioeconómico al implementar estas medidas. Y también estamos revisando las implicaciones de adaptación a nuestra medida. Pero si vemos los desarrollos humanos, agua, agricultura y demás, porque tenemos una relación que tenemos que definir en emisiones, objetivos y también en desarrollo. Y la fase 3 y tenemos experiencia con esto con base en nuestro plan de inversión y transición energética. También estamos desarrollando varios de nuestros LEDs en nuestro plan de inversión y estamos rastreando indicadores. Esto es importante y al igual que rastrear marcos de trabajo de EMEI, al igual que los reportes de PTI, hay que determinar, especialmente en países en vías de desarrollo, quizás pueden tener un buen sentido en qué indicadores revisar para las mitigaciones, pero en cuestión de aspectos de desarrollo, esto parece ser un problema. Queremos resolver esto para que podamos tener un desarrollo de emisiones. Perdón, si pudiera resumir ahora. Sí, ya casi termino, gracias. La fase 4. Este es el informe típico, pero actualmente, ya que queremos tener algunas reformas, ¿cómo podemos actualizar esto? Bueno, nos va a ayudar con las preocupaciones de 2035 y también los objetivos para desarrollo, al igual que emisiones. En cuestión de retos que prevemos con esta alineación, es maximizar la alineación mientras tener en cuenta el tiempo, porque estamos desarrollando LTLEDs céntricos y esto va a tomar tiempo de desarrollar. Es algo que tenemos que considerar. Uno de los problemas técnicos que tenemos es que no es claro para nosotros en esta etapa cómo vamos a resolver la respuesta de políticas para poder definir objetivos y también asignar recursos con base en la ubicación de espacio de carbono también. Es algo que hemos estado hablando. Un problema de esto es que si siguen este acercamiento pueden ubicar emisiones, pero no necesariamente significa que sepan cuáles son los instrumentos de políticas que se necesitan para motivar esto. Pero con otro aproximamiento pueden saber cuáles son las políticas e instrumentos que se necesitan y cómo implementarlas, pero quizás no se estén ubicando todas las emisiones. Este es un balance dedicado que lo que estamos pensando al seguir en el futuro. Oportunidades que vemos es con la alineación o desarrollo en NDC en una manera sistemática y clara, y no solamente tener indicadores que nos hablen acerca de resultados de investigación, sino también desarrollo y la idea de ubicar objetivos de emisión por sector, y básicamente eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Otra presentación bastante amplia y ambas presentaciones han identificado los NDCs y LTs para poder tener en cuenta estos problemas. De hecho, el trabajo en el campo parece integrar objetivos climáticos en sus planes de desarrollo nacional, muy similar a Indonesia. Así que bueno, gracias. Ahora nuestra oportunidad de entrar a la sesión de preguntas y respuestas que WRIT ha estado recopilando, y voy a detenerme con Sudáfrica, que es el más fresco de nuestra mente. Me fascina mucho con la parte de estrategia de desarrollo, pero voy a hacer una pregunta acerca de ambición. Mientras hacemos este proceso para implementarlo en nuestros planes de desarrollo, ¿cómo o cuáles son las nuevas estrategias que se pueden utilizar para incrementar la ambición mientras sobrepasan este proceso? Me parece que el tener políticas y medidas en los diferentes tipos de desarrollos es clave, porque
Así es donde sucede la acción. Ese es en donde están las emisiones, pero no significa que los incentivos de políticas sean los correctos. Eso es lo que se necesita, lo que hay que dar, y es la cuestión del problema que queremos resolver, como lo mencioné en mi última diapositiva. Pero lo que vemos en el contexto sudafricano es que tenemos que crear un sistema de políticas y medidas que pueden incentivar la transformación. Y para nosotros el hidrógeno verde es un ejemplo clásico. En los últimos 2 años, más o menos, hemos estado trabajando arduamente con los departamentos sectoriales, al igual que los sectores afectados, para pensar cuáles son los instrumentos de políticas que podemos implementar, cómo incentivarlos, cuáles son las palancas políticas que básicamente tenemos que estarlas haciendo en todos los sectores, pero considerando las emisiones, ya sea también transporte de energía y demás. Yo creo que esta sería mi respuesta. Fascinante, muchas gracias. Y realmente me impresiona que tantos inversionistas tenemos que tener para que las finanzas y las ambiciones puedan estar en su lugar. Y yo creo que están bien alineados con esto. Bueno, en este caso voy a hablar con Australia, cómo recolectaron, ya vamos a hablar acerca de la primera presentación. Y yo entiendo que el último año Australia aprobó la Carta de Mecanismos, en donde Australia asegura la reducción de emisiones de carbono. Cómo el gobierno de Australia persigue esta implementación y otros también en la ambición climática en varios sectores. Yo creo que serían buenas lecciones para todos nosotros y nosotras. Gracias por esa pregunta. Sí, esta comisión es una parte muy importante acerca de la mitigación de políticas y cómo lograr esos objetivos. Hemos formado el mecanismo de salvaguarda para ayudar a asegurar que los objetivos climáticos estén ahí y también que Australia se mantenga competitiva en descarbonizar de manera correcta. Es importante reconocer esto. Estamos entrando en una transición que está descarbonizado. Esta pregunta nos ayuda a llegar ahí. El mecanismo de salvaguarda, solamente para darles un sentido de lo que es, requiere las instalaciones que puedan reducir sus emisiones de gas invernadero. Sin esos objetivos, por ejemplo, con los niveles de 2005 a 2030, de 2010 a 1900. Estos mecanismos son lineamientos y con estas referencias sirven para los objetivos de reducción de emisiones. Y con estas referencias realmente son incentivos muy fuertes para que las instalaciones reduzcan sus emisiones. Si tenemos un mecanismo y excede la línea de referencia, tenemos que gestionar cualquier exceso de emisiones. Las instalaciones que no siguen estos requisitos pueden entrar a otros sectores del clima. Son buenos créditos y incentivan la salvaguarda de las instalaciones, la reducción de emisiones también con base en las referencias. Y estos créditos pueden ayudar a salvar otras instalaciones y les pueden ayudar a mantenerlas o retenerlas para un uso futuro hasta 2030. Y por lo tanto, estos créditos que se generan con el límite de regulación de emisiones en las instalaciones. Entonces, sí, gracias por esa pregunta. Ha sido una gran parte de nuestro trabajo en los últimos años. Fascinante, muchas gracias. Mi siguiente pregunta es para el señor de Mello. Hablaba mucho sobre la importancia de los modelos, pero también de los impactos climáticos que tiene no solo en Brasil, sino en el resto del mundo. Sabemos que estos extremos pueden aumentar las incertidumbres en los proyectos a largo plazo y en el modelado económico. La pregunta es, ¿cómo se puede realizar y reevaluar el NDC y las estrategias a largo plazo cuando se tienen crisis frecuentes? ¿Cómo se toma esto en cuenta?
Sorry. Sorry. Thank you, Melanie, for the question. Sí, muchas gracias, Melanie, por la pregunta. Desde una perspectiva analítica, podemos ver que claramente tenemos algunos límites que hemos estado discutiendo con los equipos de modelado, cómo incorporar algunas de esas áreas clave de impacto que podrían, de hecho, hacer un cambio en los resultados de los potenciales de mitigación. Por ejemplo, Energy Brasil, que la energía en Brasil eléctrica, que hemos tenido mucha energía hídrica, pero ahora tenemos una sequía la más severa de la historia, lo cual claro que afectará a la generación energética. Tenemos que ahora pasar a la termogeneración. Algunas otras iniciativas de emisión que aumentarán las emisiones y a la vez los precios energéticos, y esto afecta al desarrollo, etcétera. Hay un límite en los modelos para incorporar ese tipo de variables también para el sector agrícola, etcétera. Lo que estamos haciendo es invertir en una mejora del modelo. Todo esto debe integrarse a los modelos, pero además de esto, lo que estamos haciendo también es que estamos intentando encontrar el mejor enfoque que considere los distintos tipos de incertidumbres en los productos del modelo y buscar la manera de generar las estimaciones correctas para estos modelos, ya que varias de estas son incertidumbres que provienen como tal del modelo, del inventario, digamos, de la perspectiva económica global, pero también de las perspectivas del impacto del cambio climático. Por lo que estamos discutiendo sector por sector la manera de incorporar los sectores generales y trabajar con un rango de diferentes objetivos, un mínimo, un máximo, etcétera, para poder atender ese y otros tipos de incertidumbres. Así también evitar que nos pasemos de optimistas, considerando cuál debe ser el objetivo del modelo, teniendo más cuidado en este sentido y prestando más responsabilidad también. Eso es lo que estamos haciendo ahora, pero consideramos que la mejor manera de hacer esto será mejorar los modelos, ya que no tiene sentido que hagamos un modelo de 2025 como si no tuviera impacto climático, no existiera este impacto climático. Esos son algunos de los límites que tenemos a corto plazo y algo que queríamos atender, sin duda. Y nos recuerda la dificultad de encontrar este objetivo de 1.5 grados y viendo además el impacto que ya tenemos encima de nosotros. Gracias, es muy interesante. A Amalia quisiera hacer una pregunta sobre el enfoque de integración, que como comenté en algún momento, Indonesia ha sido líder mundial de la integración de los objetivos, mitigación y adaptación climáticos a su estrategia de desarrollo nacional. Así que tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuáles son los beneficios de integrar objetivos climáticos en la planeación y por qué esta es una manera de hacer las cosas, una recomendación para Indonesia? Y en segundo lugar, ¿cómo asegurarnos de estar preparando los NDCs y con prioridades que se reflejen también en esos documentos? Gracias, muchas gracias. Con relación a la razón por la que incorporaremos nuestros objetivos a el objetivo nacional, esto se debe a que en Indonesia, cuando buscamos tener algún programa o actividades, procuramos utilizar, o para nosotros no funciona si no se vuelve parte de nuestro plan nacional, en el que, por ejemplo, tenemos políticas y programas relativos al cambio climático y a la manera en que generamos los objetivos de reducción de emisiones. También con apoyo de todos los sectores relacionados. Y si no se ponen nuestros objetivos nacionales,
no vamos a estar alineados con la acción climática y esto no será efectivo ni eficiente. Otra razón de esto es que al hacerlo de esta manera, con integración, también estamos aplicando el financiamiento necesario al desarrollo de diferentes maneras, también para lograr los objetivos económicos y llegar a nuestros objetivos climáticos también. Y funcionará siempre que esté en el plan de desarrollo. Otro paso de avance para Indonesia es que tenemos algunos objetivos subnacionales que apoyan también el objetivo nacional de Indonesia. Esto desde el nivel provincial y coordinando también con los municipios y ciudades para tener otros objetivos dentro de las jurisdicciones para lograr reducciones de emisiones, otras iniciativas, incluyendo los objetivos del índice económico, incorporándolos también en los desarrollos y en los planes de desarrollo. En cuanto a la segunda pregunta, Melanie, creo que ya que tengamos el objetivo de desarrollo nacional, podemos asegurar que el compromiso al nivel global se alinee y que también esto sea medible. Muy específicamente estamos preparando la plataforma de medidas para ayudar a controlar el que se llegue a los objetivos y se atienda no solamente el compromiso 9 del NDC, sino también las estrategias a largo plazo. Y ya que estamos hablando del plan a largo plazo, el cual es muy ambicioso en cuanto a acciones climáticas, en los próximos años también estaremos reiterando estos objetivos que se han enviado a UNFCCC. Muy interesante ver cómo está funcionando el proceso completo que están llevando a cabo en Indonesia. Creo que la última pregunta sería ahora para Yonggi. ¿Cómo se está planeando usar estas emisiones para identificar las acciones centrales necesarias para llegar a este objetivo de emisiones neta cero en 2015? Muchas gracias. Bueno, como parte de articular estas rutas de emisiones neta cero, que como mencioné, se basan también en nuestras rutas de desarrollo, hemos hecho esto ya para los objetivos a corto plazo. Y con eso tenemos algunas cuestiones para 2050, sobre todo en el caso de sectores como el eléctrico, hasta cierto grado también hay diferentes sectores que también juegan un papel importante en las emisiones, pero para que se puedan implementar, se requiere de reformas de políticas y no nada más estoy hablando de cambios en estos sectores. Si bien la marca ya tiene algunas de estas iniciativas en pie, es importante que se consideren los incentivos y otras políticas que faciliten su implementación.
Cuando tengamos la próxima iteración de nuestros LEDs y el NDZ, estaremos actualizando sus objetivos también. Las más deterministas son las de corto plazo. ¿Alguna pregunta final para quien quiera responderla? Algo que es bastante común, así como la necesidad de integrar planeación climática, inclusividad, etcétera, ha sido la cooperación entre los ministerios de gobierno, lo cual ya no es un tema nada más del Ministerio de Ambiente. ¿Cuáles son los consejos que tiene para lograr esta cooperación interministerial para que los ministros estén realmente involucrados? Y más importante, aún para lograr estos cambios a los que tantos nos hemos referido. ¿Cómo está funcionando esto? ¿Quién quiere hablar un poco en ese sentido? Yo podría hacer un par de breves comentarios. En primer lugar, creo que es muy importante contar con esta buena gobernanza a los niveles más altos de gobierno. En nuestro caso, el Comité del Interior, que se basa en la presidencia, y somos la secretaría, el secretariado del comité. Todo el trabajo de mitigación y adaptación se coordina en este comité interministerial. Por otro lado, que el Ministerio de Finanzas se involucre en el proceso. Y de hecho, son bastante proactivos en el sentido de desarrollar soluciones financieras y tener nuevos enfoques. Y también da la conexión y estrategias para ofrecer protección a la inversión extranjera, a la inversión exterior. Así que el tener al Ministerio de Finanzas que tenga esta perspectiva de inversión más allá de la parte fiscal es muy importante. Y también está la parte de sector por sector, con un diálogo claro con los sectores económicos, los agentes económicos de cada sector, la transparencia necesaria en el proceso y en la evaluación de políticas con las visiones necesarias de los sectores como parte de este proceso. Creo que yo podría aquí agregar algo rápidamente, sobre todo en la parte de gobernanza, algo que me parece que es clave, es que los objetivos de mitigación es útil para ello contar con una comisión que facilite el trabajar con los problemas y los temas un poco más complicados. La mayoría de estas comisiones son científicas con expertos en energía, etcétera. Pero creo que en el contexto de los países en desarrollo también se necesitan comisiones que se basen en los usuarios y que se puedan tener las discusiones en foros abiertos. Y la experiencia que hemos tenido es cuando trabajamos entre diferentes departamentos de sectores. Era porque la pregunta es cómo se va a funcionar, cómo se va a financiar. Entonces, buscar dónde se puede encontrar esta mitigación para que sea una menor resistencia cuando no se ve como si fuera una amenaza o trabajo adicional, sino que más bien sea algo que acelere la implementación de sus políticas y sus instrumentos y por lo que no tengan razones para imponer ningún tipo de resistencia. Bueno, muchas gracias. Lamentablemente lo podemos dejar, lo tendremos que dejar ahí. Podría pasar 24 horas con este maravilloso panel. Muchas gracias por sus preguntas al público asistente. Tenemos que cerrar la sesión.
Es un poco tarde ya y antes de terminar solo quisiera mencionar que en la pantalla pueden ver los recursos disponibles para quienes estén interesados en estas preguntas, sobre todo la parte del navegador de NDC 3.0, una herramienta interactiva para el desarrollo del NDC que ayudará a los gobiernos en países en desarrollo y sus organizaciones e individuos a llegar a su siguiente generación de NDCs. Estará disponible en línea este webinario, incluyendo la presentación que vieron hoy, para que puedan volver. Seguramente aprendimos muchas cosas, pero sobre todo para mí fueron tres. La primera, el valor del modelo, el uso del modelo para entender las acciones que como país se deben tomar para llegar a la reducción de emisiones y el impacto de distribución a diferentes partes de la comunidad. Compromisos sectoriales, por supuesto, y toma de decisiones de priorización. También en segundo lugar tenemos lo central, que es centralizado, que está el desarrollo. En diferentes presentaciones se habló un poco también sobre la necesidad de traducir en rutas inclusivas y la manera en que muchos países están poniendo el desarrollo social económico en el centro de su lógica en este sentido. Y además el enfoque multisectorial. Escuchamos ya de Sudáfrica y Brasil las diferencias que se tienen en este sentido y que con los sectores privados y la sociedad civil y otros buscando que estas rutas se puedan implementar. Y bueno, acercamos a la COP29 en noviembre y los países se preparan para enviar sus NDCs. Esperamos que la guía de estos países ayudará a otros que están en el mismo proceso. Son muy importantes en esta búsqueda por cumplir el Acuerdo de París y otros acuerdos climáticos firmados en el mundo. Los próximos meses serán críticos y lo que hemos escuchado hoy esperamos nos ayude un poco a avanzar hacia estos objetivos compartidos. Por lo que agradecemos a nuestros panelistas, han sido magníficos. Esperamos con gusto volver a hablar pronto. Gracias a quienes nos acompañan y al equipo de WRI que ha hecho esto posible. Esperamos vernos en un evento similar en el futuro. Gracias.